El camino a Emaús en 40 días. Capítulo 10. De esclavo a gobernador. José era un joven humilde, pero sobre todo amador de mi verdad, muy diferente a los otros hijos de Israel. Al salir a pastar con ellos y ver su mal comportamiento, éste le informaba a su padre. José no hacía esto para ponerles mal, sino que preocupados por ellos lo hacía esperanzado que con la corrección de su padre, éstos pudieran ser corregidos. José no podía entender el por qué ellos actuaban así, siendo que todos se habían sido educados de la misma forma. Por esta razón sus hermanos no estaban contentos con él. Yo miraba a José y el porvenir, y me acerqué a él en sueños, y éste al contarle a sus hermanos le aborrecieron. Y me volví a acercar a él, y le di otro sueño, y esta vez lo contó a su padre y hermanos. Y aunque su padre Israel le extrañó, meditaba en esto, más sus hermanos le tenían envidia. Así que un día sus hermanos, lejos de la casa de su padre Israel, apacentaban las ovejas allá en Siquem. Y su padre, preocupado por ellos, envió a José para averiguar que todo estuviera bien. Así fue José y llegó a Siquem, mas no les encontró. Mas yo aparejé forastero, para indicarle que éstos fueron a Dotán. Y José fue allá tras sus hermanos. Así José caminaba a su destino sin saberlo, y sus hermanos, al verle de lejos, tramaron contra él para matarle. Así es el corazón humano cuando yo no le entrono. La envidia, los celos, pleitos y ira son los pasos preparativos para el crimen, pues el que entreteje por permiso del mortal dentro de sí es el que es asesino desde el principio. El mismo sentir que Caín tuvo por Abel fue el mismo que se originó en alguno de los hermanos de José en aquel momento, pues el enemigo había visto que yo había puesto los ojos sobre el muchacho y buscaba destruirle. Por ahí viene el soñador, dijeron, así al acercarse. José temió al ver el semblante de sus hermanos ya cambiados para con él. Sus ojos denotando gran ira que brotaban de ellos, con gestos y palabras hicieron que José temiera ante ellos, haciéndole toda clase de acusaciones por los sueños que yo le había dado. Le quitaron el manto de colores que su padre Israel le había dado y lo tiraron a un pozo vacío. Así pues, comenzaron a deliberar qué harían con él. Así resolvieron venderlo a una caravana de ismaelitas que eran comerciantes y se dirigían a Egipto. Así pues, por 20 piezas de plata, vendieron a mi siervo José. Ante sus intrigas para con mi siervo José, ellos pensaron que se estaban librando de él para siempre. Mas yo les permití esto, para que mi siervo salvara por mi poder a través de él a muchos, incluyendo la casa de su padre Israel. Así mi siervo José ante este infortunio, que él veía que cayó sobre él, se angustió en gran manera, mas decidió confiar plenamente en mí, y vivía todos sus días con alegría en medio de la aflicción. Rubén, al volver, supo lo que sus hermanos habían hecho, y se preocupó en gran manera, no por la suerte de su hermano José, sino por la suya propia. Así convinieron matar animal, ensangrentar la túnica de José y llevárselo a su padre, y éste, reconociendo la túnica, se echó en luto desgarrador por su hijo amado, sin permitir consuelo alguno. Así pues, mientras Israel lloraba a su hijo José, éste se encaminaba a Egipto y fue vendido como siervo de Potifar, capitán de la guardia del faraón, pues yo estaba con él, y ante las pruebas que le sobrevendrían, para fortalecerlo aún más, yo guié sus pasos y le libré de la muerte, que el asesino desde el principio quería para él. El ser humano, aunque en las adversidades sufre, no logra entender que en estas aferrado a mí, se tornará más fuerte. Las pruebas, si no existieran en el mortal, éste nunca aprendería las lecciones más importantes en su vida,
y no entendería cuándo es persona de bien, que el mortal que no depende constantemente de mí es como un barco sin timón en alta mar. Mas mientras José era pulido en Egipto, su hermano Judá, en quien se originó el pensamiento de venderlo, la vida le enseñaría que el cielo rige el mundo de los mortales y que cada cosa, sea buena o mala, tiene su recompensa. Así Judá se casó con Sera, y ésta concibió a Er y volvió a tomarla, y ésta concibió a Onán, y ésta concibió nuevamente y dio a luz a Sela, y vivía Judá con su familia lejos de las tiendas de su padre, en Kesib. Así era el primogénito, Judá le dio por esposa a Tamar, pero este Er era perverso ante mí, y yo le quité la vida. Así por mandato de su padre, Onán entró a Tamar para levantar simiente a su hermano, mas este Onán tiraba a tierra la vida, para no levantar descendencia a su hermano, y esto me desagradó, y también le quité la vida. Judá meditaba en todo esto, y sabía que esto era a causa de su maldad para con José, y ahora no solo había perdido un hijo, sino dos, porque la maldad de ellos era muy mala. Así experimentó Judá lo que su padre sintió ante la pérdida de José. Así también Judá perdió a su mujer, y convino que no entregaría por esposo a Tamar, a Sela, su hijo menor, por temor a perderlo también. Mas Tamar, entendiendo esto, y sabiendo lo que vivía una mujer viuda y sin hijos, se encubrió y salió al encuentro de su suegro Judá, y éste, no reconociéndola, entró ella, y ésta concibió. Mas Tamar, sabiendo lo que esto sería para su vida, pidió prenda de su suegro como testimonio, de que en su vientre llevaba la simiente de su suegro Judá. Así, aunque acusada de haber hecho vileza, pero después justificada por las evidencias, llegó el tiempo del alumbramiento, y tras la zozobra de casi haber sido muerta por adúltera, aunque fue inocente por causa de su suegro Judá, de ahí salieron mellizos, pero uno luchaba contra el otro por salir primero. Mas la partera resolvió el asunto marcando el primogénito. Así el primogénito fue Sera, y el menor Fares, según el orden de nacimiento. Así di Judá de vuelta el sustituto de los dos hijos que perdió, por causa de lo que hizo con mi siervo José. Mientras en Egipto, José se aferraba a las lecciones aprendidas en el regazo de su padre. Así se mantenía con fe y plena confianza en mí. Por esto, no os canséis, pues de cultivar la mente de vuestros hijos, pues al tiempo señalado, éstos darán buenos y abundantes frutos. Así José hacía sus labores diarias, asido de mi mano, y en plena confianza en mí, y yo le prosperaba en todo, a causa de su entera confianza en mí. Mas el enemigo de las almas le acechaba, y usando la mujer de Potifar, con tentación de sensualidad, se acercó a mi siervo José, el cual, reconociendo los nefastos horrores que había vivido en su pasado, en su familia por esto huyó de ella, y ésta, al verse despreciada, se asió de sus ropas y mintiendo, levantó falso testimonio sobre mi siervo José, y éste fue a parar a la cárcel. Así libre a José de aquella mujer, y quien obraba a través de ella. Mas allí en aquella cárcel, yo estaba con José, y le bendije, y prosperé, y el jefe carcelero puso en manos de José todo allí, y todo estaba en orden, porque yo le prosperaba y bendecía. Así es pues expuesto, que cualquier ardis del enemigo, en mi nombre y por mi poder, es deshecho, y que no hay prueba tan grande que no pueda ser vencida en mí. Todo mal que se infrinja a mis hijos inocentes, yo los tornaré en bien, porque yo premio la fidelidad a mí, y yo exaltaré a quienes me honran. Así José, por ser fiel a mí, perdió momentáneamente su libertad y su buen nombre, pero esto no prevaleció. Por esto, dondequiera que estén mis hijos, ante las circunstancias más adversas, si se aferran a mí, yo les concederé la victoria. José fue tentado por la sensualidad. Se ejerció fuerza sobre él,
para ejecutar el pecado, y luego el enemigo se valió del sentimentalismo de la esposa de Potifar para enjuiciarlo, y el orgullo de Potifar herido llevó a José a la cárcel. Así, tras estas dificultades, yo preparaba a mi siervo José. Así llegaron el copero y el panadero a la cárcel que José administraba, y José les servía. Y yo di sueños a estos, uno al copero y otro al panadero la misma noche. Y se levantaron tristes y turbados a causa de esto, y José le notó. Mi siervo José inquirió en esto, y ellos les revelaron su inquietud. Así José, siempre dispuesto a alabarme, les respondió: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contadme, y así cada uno hizo. Así José, en su mente aferrado a mí, yo, le di la interpretación de ambos sueños, y al cabo de 3 días de esto, todo se cumplió, como yo le había dicho que dijera a ellos. Así que mi siervo José dijo al copero del rey que se acordara de él, cuando fuese restituido en su cargo, y que hiciese mención de él al faraón. Mas no iba a ser por intervención humana su liberación y ascenso, sino por mi poder, para quitar todo obstáculo de su medio, y nadie pudiera interponerse en mi plan para con él y la nación que yo crecería en aquel lugar por causa suya. Así que muchos años pasaron en la vida de José, siendo pulido por medio de las tentaciones, penalidades y adversidades, para así quedar listo para su máxima tarea en Egipto. Así hice que el copero se olvidará de José, pues yo tenía ya el plan preparado para su liberación. Así di 2 sueños al faraón, y éste se levantó atormentado, y envió por sabios astrólogos y magos. Mas ninguno pudo interpretar lo que yo le había dado en sueños. Entonces traje memoria de mi siervo José al copero, y éste divulgó lo sucedido con él, y el resultado certero de su interpretación. Así el faraón mandó a buscar a José, y que le trajeran ante su presencia. Así trajeron a José ante el faraón, y faraón habló a José sobre esto, y mi siervo José contestó al faraón: No está en mi interpretar sueños, mas Dios será el que responda. Respuesta de paz a faraón. Así faraón contó a José los sueños, y yo di la interpretación a José, y éste al faraón. Aquí estriba un gran secreto de victoria, que mi siervo José no se desligaba de su religión en ningún lugar o circunstancia, y esto lo hacía fiel a mí en todo momento. Una fidelidad inmovible que traspasaba el cielo, y se aferraba por la fe a mí, y no me soltaba, y una fe viviente, así yo le honro. Faraón quedó sorprendido y satisfecho. Mi siervo José le declaró no solo a la interpretación, sino que le declaró que yo le había mostrado al faraón mis designios. Así no solo le di a José la interpretación, sino la solución, la operación, ante esta inminente situación. Así el faraón tomó providencias ante los consejos de mi siervo José, y faraón le declaró como entendido ante todos, y declaró que el Espíritu de Dios estaba en él, y le nombró gobernador de toda su tierra, y lo anilló con su anillo, y le vistió, y le presentó a todos. Así ya mi siervo José de 30 años fue levantado luego de ser pulido desde su mocedad y salir airoso en mí. Así con mi sabiduría posada en él, José hizo todo preparativo durante el tiempo de abundancia, y la esposa que le fue entregada le dio 2 hijos antes de llegar la hambruna, su primogénito Manasés y el segundo Efraín, ambos nombres en glorificación a mí. Así cumplido el tiempo de la abundancia, llegó la escasez, y comenzaron a llegar los pueblos a Egipto por comida, porque el hambre era mucha. Así levanté a José, mi siervo, y ninguno prevaleció a su mano. Y él obraba en justicia ante mí y los hombres, y todos le alababan por su grande sabiduría. Al ser carta viviente, José era reconocido por todos los de aquel lugar, de que él era diferente,
pues él llevaba a todo lugar y ante toda circunstancia la atmósfera del cielo consigo. Así esta divina gracia incomparable al mortal le mantuvo en una relación estrecha conmigo ante su esclavitud, tentaciones y encierro. Así en toda circunstancia adversa ante él, y él por su plena confianza en mí, la transformaba en una oportunidad de alabanza y crecimiento. Mi ley estaba de continuo en su mente, y no se permitía hacer o pensar nada que fuera en contra de ella. Todo plan lo analizaba a la luz de mis palabras, y si pasaba la prueba, lo llevaba a cabo, y si no desistía, aunque aparentemente le trajera beneficio. En su mente, vez tras vez, repasaba lo aprendido en casa de su padre, para así no tener la menor posibilidad de apartarse a derecha ni izquierda del camino correcto. Así me honraba a mí y también a su padre. Aunque la tristeza embargaba su ser, recordando a su padre y su casa, no se permitía caer en el desaliento. Había aprendido de su padre que toda adversidad aferrado a mí es para bien y fortaleza. Y así día tras día y momento tras momento, se consolaba con la firme convicción de que un día volvería a ver a su padre. Desde lo más bajo hasta lo más alto, mi siervo José me honró, y mientras él crecía en fortaleza de espíritu, sus hermanos vivían temerosos por lo que habían hecho para con él, pues sabían que el que obra mal, acarrea maldición para su vida. Mientras éstos estaban atormentados en esta situación, José solo pensaba en ellos para bien, y continuaba fielmente su labor en Egipto, reconociendo que míos son los tiempos y los pasos de los hombres, y que no hay nada que escape a mi ojo, para dar a cada uno una recompensa según sus obras. Así me honró mi siervo José en paz y humillación ante mí. Mes 2, tiempo del Eterno. 4 del mes 5, 2025. Día 10.